Buenos días, amados hermanos. Desde la intimidad de nuestro hogar queremos llegar también a la intimidad de su casa. Hoy es un día muy especial, es el primer día de la semana en el que juntos podemos reunirnos y también podemos adorar al Señor. Hoy vamos a concretarnos en la enseñanza de la palabra del Señor en este día domingo. Exactamente tenemos ya 7 meses de estar haciendo esta labor a través de las redes sociales. Y es un privilegio para mí el poder saber que Dios nos sigue sustentando y nos sigue hablando y dando la oportunidad de poder predicar su palabra para cada uno de ustedes. El tema de hoy lo hemos titulado Basta ya de excusas. Y trataré de explicar antes de llegar al texto que vamos a usar, que está basado el tema de hoy en Lucas 9, del verso 57 hasta el verso 62 de este pasaje. Y hablando un poquito acerca de el tema, me gustaría que usted y yo podamos estar en contexto de lo que está sucediendo en este tiempo, cuando vamos prácticamente a predicar de la última parte del capítulo 9. Alguien podría decir, ¿y por qué la última parte? ¿Qué es lo que dice antes el capítulo? ¿De qué está hablando Lucas cuando mencionamos el capítulo 9 y últimos versos? La Biblia dice que en aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Hemos venido enseñando en los domingos anteriores que ante la petición de Jesús acerca de que Él desea que nosotros le sigamos, que nosotros le amemos, porque es el primer mandamiento que Él nos ha dejado, que amemos al Señor sobre todas las cosas, y recordándole que Dios jamás aceptará ser segundo en la vida de nadie, y particularmente de nadie que se diga ser cristiano. Si usted dice ser un cristiano y pone al Señor en segundo lugar, realmente usted no es un cristiano, usted es un religioso. Pero el cristiano es aquel que va detrás de su maestro. El discípulo siempre va donde el maestro va. No es el maestro que va donde el discípulo quiere. En los días que vivimos hay muchas personas que están tratando, y no es nuevo. Esta es una actitud que se ve en la misma escritura, en donde los hombres quieren manipular incluso también a Dios. Y aunque Dios muchas veces ha concedido peticiones de los hombres, muchas veces han sido no porque Dios esté aceptando lo que el hombre pida, sino porque está permitiendo que el hombre se dé cuenta que Dios es un Dios permisible. Cuando Dios permite ciertas cosas, lo hace para que usted, en su ciego caminar o su loca carrera, aprenda posteriormente. Ojalá, porque también hay muchas personas que he conocido en mi vida cristiana que, habiendo pasado circunstancias difíciles, donde han sido engañados, en donde han pecado, en donde han cometido sin número de equivocaciones, no aprenden la lección. El capítulo 9 del Evangelio de Lucas, solo quiero recordar que Lucas, aunque se conoce como un evangelio, Lucas nunca fue un discípulo directo de Jesucristo. Lucas es un hermano que conoce al Señor posteriormente a que el Señor sí discipuló a muchas personas. Jesús predicó a las multitudes, enseñó a los 70, los comisionó, pero también luego llamó a 12 para que estuvieran con él, porque el deseo del Señor era realmente enseñarles la labor a la que se iban a concretar en los años siguientes después de que Cristo ascendiera a la diestra del Padre. Así que el capítulo 9
escrito por Lucas, nos habla acerca de que la misión que el Señor le tenía a sus discípulos era el de que tuvieran autoridad para poder utilizar esa autoridad, ese poder en su vida cristiana. Ese es el contexto que vemos o que tenemos en el Evangelio de Lucas. Él habla acerca de la autoridad que les da. Más adelante en el mismo capítulo, hablando del contenido del libro, se ve cómo Herodes está tratando de desanimar a Jesucristo y a sus discípulos, y Jesús los hace sentar en grupos más adelante, porque también les va a dar de qué comer. Herodes entonces no solo procuró verle, conocerle, también Jesús alimenta a los 5,000. Es Pedro el que le declara en este capítulo, también anteriormente vemos que es Pedro el que lo declara como el Cristo, como el ungido, como el Hijo de Dios, el enviado. Y es aquí también donde Jesús está también anunciándoles que es necesario que Él muera. Y los lleva a Pedro, Juan y Jacobo, los lleva aparte para orar, y en el monte de la transfiguración tiene una experiencia inolvidable, en donde ven a Jesús transfigurarse plenamente. Así que este es el contexto del capítulo. Y ahora cuando llegamos al verso 57, nos damos cuenta que el Señor les había enseñado una serie de aspectos que les iban a servir en la vida, porque posteriormente ellos iban a quedarse sin su maestro. Eso sí, siendo guiados por el otro Consolador, el Espíritu Santo. Así que ahora están a punto de empezar a experimentar un mensaje en el que el Señor los está comisionando con esa autoridad, pero también les dice que el ser cristianos, el ser seguidores del Señor, tiene un alto costo. Y creo que ese es el mensaje que en el día de hoy se ha menoscabado. Hoy el mensaje que escuchamos en la gran mayoría de iglesias, grandes, medianas y hasta pequeñas, es el mensaje de estar bien. Es el mensaje de que a usted no le puede suceder nada adverso. El mensaje que hoy escuchamos es el de prosperidad, el de, si usted tenía una casa nueva hace 5 años, ahora usted puede tener otra mejor y más grande y más lujosa. La vida de los creyentes está siendo atormentada por el consumismo de este mundo. Vamos a ver eso en el transcurso de esta mañana. Pero veamos lo que dice entonces la Escritura. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno. Hay uno que le dice a Jesús: te seguiré. Pero es curioso que diga que Jesús va de camino. Mientras van de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno. Si él va con sus discípulos, parece que este es uno que no es parte de esos discípulos. Porque si va con sus discípulos y le dijo uno, puede entenderse de dos maneras. O es uno de sus discípulos o no es uno de los 12. Él le dice: te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Es interesante que aquí menciona a otro, y a este otro le dice: sígueme. Hay aquí 2 discípulos, uno que le ofrece seguirlo a donde quiera que vaya, y el otro que le dice, y al otro que le dice: sígueme. Al que le dice: te seguiré, le dice: no sé cuál sea tu intención, pero las zorras no tienen madriguera y los pájaros nido.
Pero el Hijo del Hombre no tiene tampoco dónde reclinar la cabeza. A otro le dice, sígueme. Y este, que es donde nos vamos a concretar, le responde, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó. Jesús le responde también, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una frase que a mí me encanta y que algunas veces cuando escucho hermanos que se excusan porque es tiempo de que basta de excusas de no seguir al Señor. Si usted es una de las personas, si usted es un discípulo que ha dicho que seguirá al Señor donde quiera que vaya, pero luego se le presenta en el camino una circunstancia que pesa para usted más que seguir al Señor, usted no es de las personas que seguirá al Señor bajo cualquier condición. Este le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Pero el Señor le dice, ¿y por qué me vas a seguir? ¿Crees tú que yo te puedo premiar? ¿Crees tú que yo soy alguien que te puedo dar? ¿Me sigues porque yo tengo algo? Generalmente, los artistas de este mundo han tenido amistades a granel. Hombres, mujeres, ricos, políticos. Usted podrá mencionar y pensar en algunos artistas. Yo voy a mencionarle algunos a usted. Elvis Presley, Frank Sinatra, John Travolta, Sylvester Stallone, Madonna. Todos ellos han tenido su auge, su tiempo. Y cuando han tenido dinero y fama, o fortuna y fama, la gente los sigue. Pero media vez ellos envejecen o pierden o lo pierden todo. Entonces los amigos se apartan, se alejan y ya no les queda más que vivir en una calamidad y triste soledad. Jesús lo que les está diciendo a estos dos hombres es, a uno le dice, tú me sigues porque yo te doy algo, y dése cuenta que por eso fue importante que les leyera o les hiciera una acotación a lo que el capítulo 9 tiene. El capítulo 9, su contexto es que lo persiguen, Herodes lo persigue, lo acosa, pero Jesús hace un milagro de darle de comer a 5,000 personas. O sea, hay gente que sabe quién es Jesús. Sabe poner a los que lo quieren intimidar, los pone en su lugar. Cuando Herodes dijo, díganle a ese Jesús que ni piensa estar mucho tiempo por acá, porque si no se las va a ver conmigo. Estoy parafraseando una historia. ¿Qué respondió Jesús ante las amenazas de Herodes? Díganle a esa zorra que hoy, mañana y al tercer día he decidido estar aquí. No tiene temor, pero hoy sí vivimos bajo temor y seguimos a un Señor que ha vencido el miedo. Entonces, si seguimos a un Señor, al Señor que ha vencido el miedo, ¿por qué nosotros estamos todavía atemorizados? Yo sé que la prudencia es importante, lo sé. En breves días, en los días que están por seguir, he decidido escribir una carta que le enviaré a mis amigos pastores. Una carta que le enviaré a cada uno de ustedes. Y si usted la quiere recibir, aunque no sea tal vez mi amigo cercano, pero es un hermano en Cristo y desea recibirla, háganos saber. Aquí, en la red, allí donde usted puede, en donde usted está haciendo contacto con nosotros ahora mismo, allí hágame la petición de recibir la carta. Solo hágame saber su dirección, porque no la enviaré por WhatsApp, no la enviaré por ninguna red, se la quiero entregar personalmente. El tiempo que estamos viviendo, en donde el miedo ha acogido a muchas familias, es algo que a Jesús también en sus días lo quisieron tratar de esa manera. Quisieron poner miedo en su vida para que dejara de hacer aquella labor a la que el Padre lo envió, a dar su vida en rescate por muchos. El enemigo está enojado en este tiempo. El sistema de este mundo está a todas luces
mostrando y demostrando que quiere derribar a la iglesia y que quiere detener la institución más grande de la historia, familia e iglesia. El Estado muchas veces está a favor de todos esos movimientos. Pero aquí está Jesús diciendo, basta ya de excusas. Tú que me dices que me seguirás, vamos a ver si es cierto que me vas a seguir cuando te des cuenta que yo no te voy a ofrecer grandes cosas. Aunque han visto que ha hecho milagros, él lo único que dice es, sígueme. Y él respondió, déjame primero ir a enterrar a mi padre. ¿Qué le contestó Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Algunas veces cuando a algún hermano no le dimos en nuestras reuniones, hablo de 7 meses atrás, algunos de ellos se ausentaban 2, 3, 4 semanas. Hubo una familia que en el pasado llegué a tener el cuidado de darme cuenta que se había congregado durante el año solamente 6 veces. Y me di cuenta que se congregaba en las reuniones de nuestro ágape de Cena del Señor. Así que luego en otras reuniones, enfiestados, en la playa, en la piscina, viajando con los parientes, yendo al extranjero. Y al ir al extranjero, porque somos fronterizos con el país de México, y eso ya es viajar al extranjero, aunque sean unos kilómetros que nos quedan a cierta distancia para pasar a otra nación, ya eso significaba que habían viajado al extranjero, pero habían viajado por ir a hacer compras, porque en el extranjero, aquí a nuestro vecino país, hay cosas que se pueden conseguir más baratas y bueno, son de las cosas que usted tiene derecho, sí, tiene derecho, pero que si usted también pensara quién es el que tiene el derecho supremo sobre su vida, usted tendría que haber hecho ya un análisis de cuáles son sus prioridades. Usted me dirá, como me dijo hace muchos años el pianista de la iglesia, pastor, es que tú tienes que estar siempre en la iglesia. Y me puse a pensar que sí era cierto. Pero le dije, antes de ser yo pastor, siempre he sido cristiano. Y siempre he deseado las cosas primeras. Siempre he anhelado lo que la Escritura ha establecido como una norma prioritaria para mi vida, para su vida también. ¿Y cuál es esa norma prioritaria? Mateo 6:3 es claro en decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo triste es que mucha gente busca primeramente las añadiduras y después el reino de Dios y su justicia. Cuando usted invierte el orden de los principios eternos de Dios, que son inalterables, en los principios de Dios no cabe la ley matemática de que el orden no altera el producto. En el reino de Dios no hay alteración en los principios que Él ha establecido. Primeramente amarás a Dios. Primeramente buscarás su reino. Primero le seguirás cuando Él te diga, ven, sígueme. Aquel hombre entonces le dice, déjame primero ir a la casa de mi padre, o ir a enterrar a mi padre. ¿Qué es lo que usted entiende con este pasaje? Lo que entendemos es de que el papá murió. Y entonces, papá se vuelve excusa. Qué triste que pongamos a nuestra familia como excusa para no seguir al Señor. Eso es triste. Por eso cuando en alguna oportunidad estos hermanos de quienes me referí, estas familias que, pues gracias a Dios no son muchas, pero que con su actitud muchas veces sí contaminan con su actitud al resto de hermanos. Así que
Veamos que el contexto del pasaje es seguirle, es venir ante su invitación. Qué bueno que usted hoy ha tomado el tiempo para encender el televisor, buscar en YouTube, hacer clic en el link que le enviamos y buscar primeramente el reino de Dios. Déjeme primero entonces ir a mi Padre, Señor, para enterrarle. Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Voy a decir algo que es un tanto desalmado, o sea, aparentemente sin sentimientos. En lo personal he experimentado enterrar a un hermano de nuestra propia sangre, a nuestro hermano mayor. Muere en un incidente muy lamentable, en un accidente automovilístico, y muere mi hermano José, muere calcinado. Así que solo nos entregaron sus restos en una caja metálica. Años después tuvimos que hacer la exhumación de nuevo para sacarlo de un nicho en el que se habían puesto sus restos mortales, en un nicho prestado. Así que a la construcción de un mausoleo propio le trasladamos años después. Se tuvo que abrir la caja para sacar los restos y depositarlos en una caja más pequeña. Aquella escena no la olvido, no la puedo olvidar, y no es que no la puedo olvidar, está en mi mente. No me paso pensando en eso, porque voy a mencionar algo más adelante que es interesante, y por eso lo estoy mencionando. También vimos a nuestros abuelos paternos, a nuestro abuelo materno, porque mi abuela materna había fallecido antes que yo naciera. Así que sí vi a mi abuelo materno morir y a mis abuelos paternos. Pero luego murió un sobrino, luego muere un cuñado, en condiciones tristes también. Pero luego muere mi madre, de un día a otro, repentinamente. Y luego muere mi padre años después. Eso, les estoy hablando de la muerte de mis padres, que son los más recientes fallecidos, de más o menos unos 15 años. Y en ese periodo de tiempo, yo he ido una vez cuando se les enterró, y la segunda cuando se hizo la exhumación de mi hermano para ese nicho propio. Nunca he llevado un arreglo floral, y ustedes me dirán: ¡ala, qué terrible! No tiene sentimientos. Los lloré, por supuesto, pero también entiendo lo que Jesús dice, que si es tiempo de estar en esta tierra y que nuestro paso es como la hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser, o como la flor del campo, o como la hierba que se seca, entonces aprovechemos más nuestro tiempo, en lugar de estar visitando los cementerios, en lugar de estar consolándome o lamiendo mis heridas del pasado. Es tiempo de decirle al Señor: te seguiré. Pero basta de excusas. La excusa aquí es: déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. La pregunta es: ¿cómo así? Esto suena raro, controversial. ¿Cómo un muerto se va a levantar para enterrar a otro muerto? Lo que está diciendo Jesús es: hay gente que está muerta en su vida. Están vivos, pero están muertos. A ellos déjenles que se encarguen de enterrar a los demás. Tú que estás vivo, es tiempo de que le sirvas, es tiempo de que le sigas, es tiempo de que te entregues, así como nos entregamos a otras tareas con toda el alma y con todas las fuerzas, que así nos entreguemos al Señor ahora. Es tiempo de entregarnos al Señor
ahora, en este tiempo. Así que enterrar a sus muertos en aquel día era una excusa. Este discípulo, al que Jesús sí llamó, le dice: no, pero dame oportunidad de ir y enterrar a mi papá. El papá estaba vivo, como decimos coloquialmente, estaba vivito y coleando. Estaba robusto, posiblemente estaba en el campo sembrando, cosechando. Y lo que este discípulo le dice: déjame primero esperar que mi padre enferme. Hoy está muy sano, de hecho está en el campo, está sembrando. Recibirá después el fruto de esa siembra y se dedicará al negocio de lo que siembre. Y luego enfermará. Y entonces cuando enferme lo tendré que cuidar. Y eso no sé cuánto tiempo lleve. Y yo sé lo que eso significa, cuidar a un pariente enfermo. Cuidé a mi padre por 9 meses antes de morir. Y aunque no era yo el único que lo hacía, era una tarea especial de cuidado a una persona de 83 años de edad. Así que lleva tiempo el cuidar a una persona con quebrantos de salud y entrada en años. Pero este papá de este discípulo al que Jesús le dijo: sígueme, no estaba en esas condiciones y ni siquiera tampoco había muerto. La excusa fue: déjame ir, estar con él, aprovechar el tiempo con él, verlo, disfrutar con él, vivir con él, luego esperar que se enferme, cuidarlo, y cuando muera lo enterraré, y después de que lo entierre, entonces ya tendré tiempo, Señor, de seguirte. ¿Cuántos años tendrían que haber pasado, o cuántos años hubiera esperado este hombre para seguir al Señor? Por eso es que Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Tú que me escuchas, Raúl, Mario, Julio, María, Marta, Juanita, es tiempo de salir a predicar el evangelio del reino. Pero sigue diciendo el Señor: a otro le dijo, este es un tercero. Este tercero dice: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Bueno, uno quiere seguirlo, y Jesús le dice: no me sigas por lo que pienses tú que te puedo ofrecer. A otro que Jesús le llama, se excusa. Y ahora este tercero le dice: te seguiré, Señor, pero déjame, otra excusa, despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que pone la mano en el arado, pero sigue mirando hacia atrás, no vale para el reino de Dios. No vale, en otra versión dice: no es apto para entrar en el reino de Dios. Déjenme aquí comentar algunas otras cosas personales. Me gustó el deporte en mi juventud. Estuve a punto de ser un jugador de liga profesional. No lo digo vanagloriosamente, lo digo con humildad y con certeza. Pero Dios tenía otros planes para mí. No solo me gustó el fútbol, me gustaron muchos deportes, y entonces me pasaba la del dicho en nuestro medio. Casi como esa fraseología del adagio: 7 oficios y 14 necesidades. Porque me gustaba el básquetbol, y me gustaba el béisbol, y me gustaba el atletismo, que por cierto me entregué mucho más al atletismo. Entonces sé lo que significa competir, sé lo que significa pelear por un balón, sé lo que significa esperar mi tiempo y mi turno para poder jugar. Sé también lo que se siente estando sentado en la banca esperando el turno para que el entrenador nos llame. Sé lo que piensan los demás compañeros de juego.
Y muchas veces, jugando el fútbol, solía sentarme con mis compañeros para decirles, ¿qué es lo que puedo yo esperar de vos como compañero para el partido de mañana? Y me decían, pues yo voy a estar ahí dispuesto y le voy a echar ganas. Entonces yo les decía, ¿y qué esperan ustedes de mí? Porque yo también esperaba que ellos me dijeran qué esperaban de mí. Y me decían, bueno, esperamos que des lo mejor de tu vida. Pero hoy estamos viviendo en un tiempo en donde ya otros no saben lo que pueden esperar de nosotros. En cambio, Dios sí sabe lo que usted puede dar para Él. El problema es que usted no se ha atrevido a decirle, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? Por supuesto que Él no espera que usted se despida de los parientes para seguir al Señor primero, que entierre a los parientes, o que crea que seguir al Señor es fama, prestigio, lujo, dinero, porque hoy en día también se ven casos en donde hasta problemas producen los ministerios que han llevado a sus arcas miles de dólares, por los cuales a veces incluso hasta va a haber un litigio legal porque hay mucho dinero en la iglesia y entonces vamos a tener que pelear. En la actualidad hay un matrimonio de un ministerio conocido a nivel iberoamericano, en el que esposa y esposo están peleando por la fortuna que la iglesia ha creado. Y entonces van a pelear no solo por el dinero, sino que ese dinero que les produce una molestia los lleva a un divorcio. ¡Qué tristeza! ¿Ese es el evangelio que estamos predicando? Señoras y señores, me temo decirles que el Señor dilatará un poco más, hasta que todas las cosas sean restauradas, hasta que las motivaciones de nuestro corazón estén encajadas con la voluntad del Señor mismo. Basta ya de seguir entonces buscando en el pasado, rebuscando en el pasado su dolor, su tristeza. Hay tantas personas que no hace mucho, platicando con una persona, le decían, no se esfuerce por estar buscando en el pasado, qué pasó, quién tiene la culpa, si sus ancestros, sus abuelitos. Yo digo aquí, y lo digo en son de broma, pero en serio también, su abuela y su abuelo no tienen la culpa, ni Tecún Umán, ni Cristóbal Colón, ni Hernán Cortés, ellos no tienen la culpa. Es usted el responsable de saber a qué Dios lo ha llamado. Dejemos ya de buscar excusas en donde Dios tiene su mano puesta. Alguien me preguntaba, ¿pero qué de las maldiciones generacionales, pastor? La Biblia dice que Dios visita la maldad del hombre, de los padres, hasta la tercera y aún hasta la cuarta. O sea, Dios juzgará a la gente por sus pecados. Por supuesto, a cada quien juzgará por sus propios pecados. Pero yo no pagaré los pecados de mi padre, ni mis hijos pagarán por mis pecados. Cada quien será responsable. Basta de justificar. Basta de echarle la culpa al carro que no arrancó y que por eso llegó tarde al trabajo o a la iglesia. Y como el mensaje que quiero compartirles o estoy compartiéndoles tiene la intención de ser integral, basta de echarle la culpa a la esposa de que usted es un tonto, de que usted es un pobre salado que no sabe emprender porque no ha puesto en primer lugar al Señor en su corazón. Hay varones que están en una situación matrimonial deplorable porque en lugar de buscar al Señor primero, lo que buscan son sus deleites, son sus deseos. Basta, señora, de echarle la culpa también a los hijos, porque esto es una cadenita.
El esposo le echa la culpa a la esposa le echa la culpa a los hijos le echan la culpa al perro, el perro le echa la culpa al gato, el gato le echa la culpa al ratón, y el ratón, como ya no tenía qué comer y la trampa se lo llevó, pobrecita situación. Alguien tiene siempre la culpa. Pero antes de echarle la culpa, que es la religión más antigua que hay, porque Adán también hizo lo mismo, Dios, la mujer que me diste. O sea, ¿quién tiene la culpa de que Adán comió del fruto que Eva le dio? ¿No fue él el responsable? ¿No pudo haber dicho, no Eva? Dios dijo, del fruto de ese árbol no comemos. ¿Qué hiciste, mujer? ¿Ve? Aquí saldría otra excusa. Es que, hermano, para llevar la fiesta en paz, me decía un hermano que asistió a la iglesia también, y llamémosle hermano que asistió, porque no sé si se asista a algún lado ahora, pero las veces siempre nos decía, para llevar la fiesta en paz, yo mejor hago la del cómico. En la casa yo mando, porque yo soy el que digo la última palabra. Y usted sabe a lo que me refiero. Basta de excusas. La culpa no la tiene el Estado, la culpa no la tiene el pastor, la culpa no la tienen los ancianos, los diáconos. La responsabilidad es nuestra de responderle a Dios para poder decir, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero no ponga excusas. Cuando Dios está llamando, los llamará, y Dios no hostiga. Dios no es alguien que hostiga, pero lo llamará, le dará tiempo. Recuerdo el testimonio de un pastor y evangelista en el año 74, cuando fue el terremoto en nuestro país, uno de los más devastadores de la época, o de los años, o de las décadas pasadas. Dios lo estuvo llamando. Y él tiene una bonita relación con su esposa. Y le decía, mira, Dios me está llamando, pero no siento que sea el tiempo. ¿Y que no siento? A tiempo les pidieron la casa donde vivían. Ellos vivían en una calle con tope, a lo que le llamamos en América Latina callejón, una calle sin salida. Así que él vivía en la calle, en la casa final de ese callejón. Al final del callejón, al final de esa última casa, el tope de esa calle no era un tope, sino que era un precipicio. Así que en la parte posterior de esa casa, el patio finalizaba en un terreno baldío al fondo de un barranco grande, que está en un lugar que se conoce como el Barranco de las Hamacas. Allí viven, Dios está llamándolo. Él dice, no siento que Dios, que sea el tiempo. Ella le dice, pero oremos. A tiempo les piden esa casa. Y él decide, no, yo no voy de esta casa. Y si hay que pagar más por esta casa, yo voy a pagar más, porque es donde vamos a conseguir otra casa más barata. Siempre uno pensando en la economía, ¿no? A tiempo de la iglesia donde él asiste, le dicen, hermano, ya hemos hablado en el seminario para que te acepten, y hemos hecho la solicitud para que no solo tú quedes como un estudiante interno en el seminario, te vienes junto con tu esposa y familia. Ellos tenían solo un hijo en ese entonces. Así que, bueno, Dios está llamando. Y lo está llamando de tal manera que entonces ahora los personeros de la iglesia, que saben que él tiene un llamado, empiezan a hacer los trámites para que él venga al seminario. Así que dejan aquella casa que podían pagar, algo cómoda, amplia, y deciden venirse al seminario. Escuchen lo que estoy mencionando. Trate de recordar cuál fue el contexto de la historia. Allí están, ya instalándose en el seminario. Y 2 días después,
el terremoto del 4 de febrero del año 1976. Más de 30,000 muertos en Guatemala. Terremoto de casi 7 punto y algo de grados Richter y escala de no sé qué más. Más de 30,000 muertos y más de 200 y tantos mil damnificados. Las ciudades de Chimaltenango, Antigua, Guatemala, todo el país. Nosotros que estamos a 200 kilómetros del epicentro del lugar del terremoto, fuimos sacudidos en esta ciudad. Yo tenía 14 años de edad. Usted me está diciendo, o usted está pensando, usted está muy senil, porque está pensando en el pasado. Y no digo pues que no saquemos nada del pasado, solo quiero llevarlo a este punto. Aquel hombre que se resistía al llamado de Dios, acondicionó todo y prepara una cita con él y su familia en el seminario. Se van, dejan su casa. Días después, el terremoto. Y todas las casas de ese callejón, de la zona 3 de Guatemala, capital, quedaron en el suelo. Y aquella casa donde ellos vivían se hundió en el precipicio de aquel lugar. Si él se hubiera resistido a no aceptar el llamado y salir de esa casa, allí se hubiera ido Mario. ¿Qué le quiero decir con esto, amado hermano? Este es un tiempo para decir, heme aquí, envíame a mí. Esta mañana yo le decía al Señor, por el tema que estoy compartiendo, ¿qué quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Yo estoy dispuesto. No puedo decir que estoy preparado porque trato de seguirme preparando todos los días. Pero ojalá que usted y yo podamos decirle al Señor este día. Con limitantes estamos esta mañana acá. No hay energía en la ciudad, no hay energía acá en casa. Pero estamos llevando esta transmisión para que usted, aunque la verá posteriormente, escuche esta reflexión. Posiblemente usted está luchando en este tiempo para emprender, acababa de poner un negocio y ahora quebró o reaperturó su tienda y ¿cómo le está yendo? ¿Por qué no pensamos en qué tú quieres, Señor, para mi vida? ¿Qué tú quieres para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres para nuestra congregación? ¿Qué quieres para nuestra ciudad, para nuestra nación? Porque Él sigue en control de nuestra vida. Basta ya de lamentarnos del pasado entonces, que nos sucedió, como me dijo hace muchos años también una jovencita, en aquel entonces era una jovencita, hoy es una señora con varios hijos, pero me dijo en una oportunidad, estábamos leyendo la cita donde se acercaron a Jesús para tentarle y le dijeron, Señor, había una mujer que tuvo un marido pero se murió y no le dejó descendencia, entonces como está escrito en la ley de Moisés, tiene que venir su hermano y casarse con ella o estar con ella y levantar descendencia para aquel hermano que murió, pero vino y bueno, y se murió también. El asunto es que esta señora tuvo una relación con varios de los hermanos o cuñados y entonces en la eternidad, en el día de la resurrección, Señor, ¿mujer de quién será? ¿Del primero o del quinto? Y Jesús, sabiendo que era una pregunta capciosa, les dice que en el reino de los cielos no se dará nadie en casamiento, ni los ángeles. Esta jovencita, cuando escuchó ese mensaje, me dijo, pastor, ¿quiere decir que del amor imposible que yo he tenido, yo no tengo esperanza de que en la eternidad yo pueda estar con él? No, mi querida, Dios tiene perfectos planes para ti en esta tierra, porque en el tiempo que
Dios tiene para nuestro porvenir eterno. Él tiene mejores planes. Así que basta de excusarnos. Basta de pensar que no entiendo. Es que, hermano, yo no entiendo la Escritura. Basta de pensar de esa manera. Es que yo estoy grande y anciano y no sirvo para nada. Aún en la edad de tu vejez serás fructífero. Es que yo no puedo, no se me queda. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Basta de justificar las cosas que tú crees que no puedes. Eso es lo que este mundo ha enseñado. Este mundo y el sistema nos han dejado la mentalidad de si usted no puede, vaya por otro lado, quizás no sea su tiempo, su oportunidad. Y es cierto, a veces ayudan a que no desistamos, pero eso es humanismo. Ese es humanismo. La Biblia enseña que todo lo podemos, que al que cree todo es posible, que el que tiene fe puede decirle a este monte, quítate de aquí y échate en la mar y te será hecho. Dios quiera que esta reflexión de esta mañana, ya casi al estar llegando el mediodía, podamos pensar, tú nos has llamado, Señor, para ser tus seguidores. Y quieres que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aún no es el día perfecto para su vida y para mi vida, pero estemos dispuestos a decirle al Señor, te seguiré a donde tú quieras que digas. Es tiempo. Hay personas que me han preguntado en estos últimos días, ¿cuándo se volverán a reunir? No lo sé, pero por eso quiero entregarles esa carta, para que juntos reflexionemos en lo que Dios enseña. Esta pandemia ha venido a detener casi a toda una sociedad en sus diversas expresiones de vida. Y la iglesia no ha sido la excepción. Pero desde el principio el enemigo ha querido detenerla. Por eso quiero decirle a usted esta mañana, mi amado hermano, Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que estarán tratando de derribarla, pero no podrán. Y esa promesa no es una promesa de ojalá que la iglesia no sea destruida nunca. Nunca será destruida, porque quien la sustenta es Cristo, la piedra angular. Y quienes estén tratando de destruirla, de detenerla, aún los sistemas gubernamentales tendrán su trato. Es como cuando en algún momento usted tuvo esta experiencia como la que yo también tuve. Cuando hubo amigos más grandes en la escuela que me quisieron hacer daño, me lastimaron, yo lo que les dije es, no te metas conmigo porque tengo un hermano más grande. La iglesia es de Jesucristo y es nuestro hermano más grande y ha vencido y tiene poder. No hay excusa para que usted y yo podamos decir, déjame ir a enterrar a mi padre, déjame que despida a mi familia. Ayúdanos, Señor, es mi oración en este instante, que Dios nos dé luz, entendimiento, conocimiento, claridad de poder responder cosas como estas. Así que después de hace 15 años, yo no he vuelto al cementerio para ver a mi padre y a mi madre, porque no están allí, están con el Señor, y entonces celebro que están con el Señor. Yo no voy a estar en estos días que viene ya la actividad tradicional, popular y religiosa de todos los santos. Cosas ridículas, paganismo. ¿Por qué no recordamos mejor que en época como esta, Martín Lutero en su época estaba luchando contra la religiosidad y diciendo que debíamos de volver
al escrito está. Este es tiempo de volver a las escrituras, de volver a lo que es eterno y verdadero, a la comida que a vida eterna permanece, dijo nuestro Señor Jesús. Con esta palabra quiero despedirme y quiero orar pidiéndole a Dios que nos dé de su gracia, que nos dé de su fuerza y que dejemos toda excusa. Termino diciendo, hace unos días, no miré toda la serie porque les mentiría si digo que sí lo hice y no lo hice. Me ha gustado el deporte y hace unas noches miré del básquetbol profesional en Estados Unidos. Y uno de los basquetbolistas famosos hizo una jugada en donde era determinante meter la canasta. Y no lo hizo y falló. Pero al fallar y al caer empezó a cojear. Esa maña yo la conozco. Eso es para decirle a los demás, no la pude meter porque me lastimé. Pero esa es la barata excusa de no poder ser responsable, de decir, fallé, me equivoqué. Si usted se ha equivocado, si usted ha fallado, deje de cojear. Deje de hacer como que cojea y pensando que al cojear todos le van a decir, ay, pobrecito. No, si se lastimó, sóbese. Aguántese. Un buen deportista lo golpean, cae, lo lastiman y se levanta y sigue jugando. Así debe de ser la iglesia de hoy, el cristiano de nuestros días. Levántese en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero agradecerte, porque a pesar de las circunstancias que hoy vivimos, ayúdanos a no poner excusas de nada, sino más bien a pedirte que seas tú el que nos enseñes en el camino en el que debemos de andar. Gracias. No añadiré más que el pedir, Espíritu Santo, que tú hagas de esta reflexión de exhortación al corazón de tu pueblo, de quienes mirarán, escucharán, anotarán posiblemente algunas ideas o pensamientos, Señor, que edifiquen sus vidas. Donde quiera que esté, Señor, tu pueblo, la iglesia, atráela con amarras de amor hacia ti. Basta de excusas. Perdónanos porque nos hemos excusado durante todo este tiempo y ayúdanos a pararnos delante de ti para decirte, te seguiré. Amén. Esperamos volverles a ver o tener la sintonía de nuestro culto de domingo y de nuestra enseñanza del día martes. Si usted puede ver esta transmisión, lo hará también en el canal de YouTube. Síganos como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. Suscríbase, dele clic a la campanita y usted recibirá notificaciones nuestras cada vez que subamos un nuevo material. Hasta la próxima. Bendiciones y a toda nuestra congregación un abrazo. Les extrañamos y muy pronto el Señor nos tendrá la oportunidad de volvernos a reunir como es debido, a pesar de toda circunstancia. Bendiciones, amados hermanos. Que el inicio de esta semana sea de grande bendición sobre sus vidas. Amén.